Buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Bienvenidas al último taller de este ciclo. En el taller del día de hoy vamos a estar abordando las libertades y restricciones testamentarias. Les recuerdo algunas cuestiones administrativas. A lo largo del taller vamos a estar pasando el link de asistencia tanto por el chat de YouTube como el chat de Zoom. Para aquellos que también estén en YouTube, les estaremos pasando el link para que den su asistencia. Es decir, no tienen que poner la asistencia en el chat, sino ingresar al link que estaremos pasando. También recordarles que para obtener el certificado del taller tuvieron que haber participado de los 4 talleres de este ciclo, salvo que, bueno, por alguna cuestión en particular no hayan podido participar y nos los hacen saber. Pero el requisito del certificado es la participación en todo el workshop, que fueron estos 4 talleres que realizamos en este primer cuatrimestre. Mientras esperamos de terminar de hacer las admisiones, después igualmente le vamos a estar compartiendo pantalla con los datos, pero quería invitarlos a una actividad que vamos a realizar, la cátedra del doctor Solari, que es el 5º Foro Internacional de Familias y Sucesiones. Este foro va a ser de manera virtual y de manera presencial. El jueves es de manera virtual, es decir, ahora en un rato les vamos a pasar los datos del Zoom o también de las redes sociales en la cual pueden consultar los datos. Ahí en la pantalla lo están viendo. También pueden ingresar al Instagram del doctor Solari, que es, bueno, @nestor.e.solari. Y si no, ahí, como ven, estamos reproduciendo los datos para el foro. Para el foro, para ingresar el día jueves, que es virtual, con los datos que figuran en la pantalla, en este flyer, van a ingresar, no necesitan inscripción previa, es decir, dan la asistencia una vez ingresado al Zoom o al YouTube, en su caso, si no hay lugar en la sala de Zoom. Y el día viernes es presencial, así que quienes puedan acercarse a la Facultad de Derecho a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas es el foro, con lo cual los invitamos a que se acerquen a la facultad. Tenemos muchos disertantes, muchos son titulares de la casa de estudios de la Facultad de Derecho, así que va a ser un placer tener a los disertantes que tenemos. También va a haber ponentes de toda la Argentina, así con lo cual creo que va a ser un lindo encuentro en donde vamos a estar abordando diferentes cuestiones relacionadas al derecho de las familias y las sucesiones. Entonces, hago formalmente la invitación a que puedan participar. Es gratuito, se llevan también un certificado de participación, así que bueno, a quien le interese, les recuerdo, jueves virtual, viernes presencial en la Facultad de Derecho a partir de las 10 de la mañana. El jueves es a partir de las 14 horas, el virtual. Bien, hecho este anuncio, damos por comenzado el 4º taller sobre las libertades y restricciones testamentarias. Le voy a ceder la palabra a Ailén Almirón, que va a ser la moderadora de este encuentro. Ailén es ayudante alumna de la cátedra del doctor Solari de la materia de familias y sucesiones. Ailén, te cedo la palabra para que hagas las presentaciones. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, también antes de las presentaciones, para recordarles, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al finalizar las exposiciones se van a ir respondiendo.
La primera oradora de este taller será la doctora Vignau Giselle. Ella es abogada, ejerce la profesión de forma privada, con estudio jurídico propio, se especializó en Derecho de Familia y es docente de la cátedra. Le cedo la palabra. Bueno, gracias Ailén, gracias Cecilia y gracias a todos por participar de estos encuentros, la verdad que son muy interesantes porque permiten un intercambio desde el punto de vista profesional, más allá de todo lo que vamos a ver desde el punto de vista teórico, vamos a abordar un enfoque práctico. Y hoy, más que nada, desde el punto de vista de sucesiones, con todo lo que tiene que ver con testamento, que es un tema muy interesante y que tiene muchas aristas desde la índole práctica y aplicación jurisprudencial y doctrinaria, con distintas, vamos a ver, miradas respecto a la aplicación del Código Civil y Comercial. Yo voy a compartir primero pantalla, a ver si se puede ver, ahí está. Bueno, la idea es primero abordar un poco todo lo que tiene que ver con testamento. Ustedes por ahí ya vieron que en el marco de lo que es sucesiones tenemos dos llamamientos de ley, dos fuentes de llamamiento, un llamamiento que es por ley, que es la sucesión intestada, y un llamamiento que tiene que ver y tiene su base en el testamento. Nosotros podemos tener dos posibilidades, o sea, puede ser que tanto la sucesión intestada al mismo tiempo se dé la sucesión testamentaria, es decir, la sucesión en donde está el llamamiento por ley, donde se establece un orden específico y dentro de ese orden hay un grado, donde el grado más cercano excluye el más lejano, con una excepción que es el derecho de representación, y por otro lado tenemos el testamento, que en este caso es el propio testador quien quiere dejar sus disposiciones claras de índole patrimonial o extrapatrimonial para que las mismas tengan efecto obviamente a partir de la muerte. Dentro de las características propias de este testamento vamos a ver que es un acto jurídico mediante el cual, como dijimos, una persona manifiesta en vida su voluntad en torno a aspectos tanto patrimoniales y extrapatrimoniales, es decir, que puede establecer ambas disposiciones y lo vamos a ver con un ejemplo al finalizar esta primera parte teórica. Esto del acto jurídico es importante porque la regulación la vamos a ver específicamente en el Código Civil y Comercial, en la sucesión testamentaria, pero a su vez se va a aplicar todo lo que no encontremos regulado en sucesión testamentaria en la parte de acto jurídico del Código Civil y Comercial. Entonces acá podemos decir que en términos generales se trata de un acto jurídico, como dijimos previamente, que tiene que ser obviamente por acto escrito. Esto lo establece específicamente nuestro Código Civil y Comercial, y regula distintos tipos de testamento, que tenemos el testamento por escritura pública, el testamento hológrafo o lo que llamamos el testamento consular. Es unilateral y acá la voluntad va a ser de una única persona, que es el testador, o sea, se admite el testamento por una única persona. Es autónomo, es personalísimo por el tipo de características y disposiciones que va a establecer la persona. Es un acto de última voluntad, por lo que dijimos que se está realizando este testamento a los fines de que tenga eficacia a partir de la muerte de la persona en vida, digamos, este testador. Es un acto solemne porque tiene que cumplir con las solemnidades y las formalidades específicas que establece el Código Civil y Comercial, y tiene como característica que es esencialmente revocable, es decir, que se puede revocar. Puede una persona establecer un testamento y posteriormente revocarlo y hacer un nuevo testamento, si quiere. Bueno, esto en relación al artículo 2462 establece específicamente que las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas. Entonces fíjense que específicamente lo que yo les decía es que si bien nosotros tenemos sucesión intestada y sucesión testamentaria, si bien una persona puede hacer un testamento, siempre va a tener que respetar lo que son las porciones legítimas, ¿no? Porque nosotros tenemos los herederos forzosos, que son descendientes, ascendientes y cónyuges, que tienen una parte, una porción legítima, de la cual, más allá de la voluntad del testador, en este caso, no va a poder dejarla sin efecto. O lo podrá hacer
y eventualmente aquellas personas en las cuales se les afecte la legítima tendrán justamente las acciones protectoras de la legítima que regula el Código Civil y Comercial. Entonces, por eso siempre es con la porción disponible, que en este caso tenga la persona en vida, salvo que no tenga heredero forzoso y pueda disponer de la totalidad de sus bienes. Entonces, esto en términos de los elementos y características así, digamos, generales. Después, esperen que se trabó, ahí está, perdón. Después, en términos de contenido, yo les decía que en el marco del testamento podemos encontrar un contenido patrimonial y un contenido extrapatrimonial. Por lo general, los testamentos tienen un contenido patrimonial porque por ahí la persona en vida quiere dejar como organizado todo lo que va a suceder a partir de su muerte en relación a los bienes. Pero esto no implica que también tenga algún tipo de interés en dejar algún tipo de disposición de carácter extrapatrimonial. Entonces ahí podríamos encontrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con un reconocimiento de un hijo, persona que no haya reconocido a un hijo en vida, entonces quiera que este reconocimiento esté en el marco del testamento. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el reconocimiento lo hace una persona menor de edad. También puede ser que esta persona quiera dejar asentado disposiciones en relación a qué va a pasar con su cadáver, ¿no? Las exequias a partir del momento de su muerte, es decir, si quiere que lo cremen, si no quieren que lo cremen, qué hacer con las cenizas y demás, lo puede hacer dentro de las disposiciones también de contenido extrapatrimonial. También podríamos tener algún tipo de cláusula o disposición en la que se establezcan cuál va a ser el destino de animales no humanos, entre otros, porque a una persona le puede parecer muy, muy importante qué va a pasar, por ejemplo, con sus mascotas al momento de su muerte, cuando no esté más, quién se va a ocupar, en qué caso. Entonces esto también se podría disponer, y obviamente todo lo que tiene que ver con carácter patrimonial. Dentro, digamos, de esto que ustedes están viendo, hay algunas cuestiones específicas que establece el Código Civil y Comercial, que ustedes lo van a ver, que son ejemplificativas en relación a lo que uno podría disponer en el testamento, como la designación de tutor, derecho a la imagen, directivas médicas anticipadas, las exequias, como mencioné, creación de fundaciones, entre otras. Entonces, esto a modo ejemplificativo. Pero lo importante es que puede tener un carácter patrimonial y extrapatrimonial. En relación al contenido que encontramos como no permitido, qué cuestiones no podrían ser objeto de un testamento, el cambio del domicilio no puede ser coartado por acto de última voluntad, es decir, que no lo podría dejar asentado en ese caso, no se podría hacer ese cambio, y tampoco la exhibición que se podría hacer en relación a cuando se designa un tutor a sus hijos, menores de edad, una persona, no los podría eximir de hacer el inventario o de rendir cuentas de su gestión. Esto tampoco, ¿no? Por una obligación específica de la figura del tutor. Tampoco puede el tutelado en su testamento eximir del deber de la rendición final de las cuentas de la tutela, tampoco. Esto ya remitido específico a la tutela, pero para tenerlo en cuenta como un contenido no permitido. Respecto a lo que requisitos para la edad para testar, el 2004-64 refiere específicamente que es necesario ser mayor de edad. Es decir, que el código prevé que se puede realizar el testamento a partir de los 18 años. Y estos 18 años y esta mayoría de edad hay que tenerla al momento del acto, no al momento del fallecimiento. Al momento que la persona está realizando el testamento, tiene que ser mayor de edad. Fíjense que este criterio tiene una aplicación, podríamos decir, de una edad objetiva, es decir, que son 18 años sí o sí, y no se aplicaría lo que ustedes habrán visto ya en los otros también talleres, que seguramente se mencionó en relación a lo que tiene que ver con la capacidad progresiva, ¿no? Y la autonomía, esto de a mayor edad, mayor capacidad. Ese principio que nosotros lo tenemos también, más allá de las normativas en familia y en la Convención de Derecho del Niño y la Ley de Protección Integral, específicamente en lo que hace a sucesiones y en testamento no se aplicaría, es decir, que necesitamos que el testador tenga 18 años de edad en el momento que estás realizando el testamento.
Una excepción que se plantea frente a esto es qué pasa cuando una persona que no cumple con esta condición, es decir, que es menor de edad, pero hace un testamento y en el mismo hace un reconocimiento de un hijo. Y en este caso, ese reconocimiento va a ser válido, pero no va a ser válida las otras disposiciones del testamento. Pero sí se permite, digamos, si se admite este reconocimiento del hijo que se haga más allá de que el testador no tenga 18 años. En relación a lo que es, denomina el 2004-65 como expresión personal de la voluntad del testador, fíjense que el artículo, bueno, acá yo lo tengo, ahí está, digamos, detallado, establece que las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador y bastarse a sí misma. La facultad de testar es indelegable y las disposiciones testamentarias no pueden dejarse al arbitrio de un tercero. No es válido el testamento otorgado conjuntamente por 2 o más personas, ¿no? Entonces, esto de que veíamos como características principales de este acto jurídico unilateral, ¿no? Y esto de la característica también vimos al principio como acto, digamos, personalísimo, ¿no? Que tiene que ver con la intención específica que tiene el testador en el momento que está haciendo las disposiciones. Hay que evitar esta captación de la voluntad, digamos, por eso es la idea de que se respete y se entienda que únicamente esas disposiciones vienen de la persona que está testando, y esto de evitar la captación de voluntad sea cuando existen maniobras o engaños para conducir al testador a conferir un beneficio, que se observa la capacidad del testador y la actitud del captador, ¿no? Entonces, cuando está influenciado por un tercero, ¿no? Que lo está llevando para un lugar a redactar determinadas disposiciones, esto podría ser atacado, ¿no? Por eso, esto de acto unilateral, con un carácter personalísimo, y con una expresión directa y respecto a la voluntad que se tiene que bastar sí o sí en sí misma. Una cuestión tiene que ver con las reglas aplicables, que yo les dije al principio, que cuando hablamos de testamento hablamos de un acto jurídico. Entonces, todo lo que encontramos en relación a sucesiones testamentarias y estas disposiciones es lo que se va a aplicar en relación al testamento, ¿no? En relación a cuáles son las formas, qué es lo que puede contener, el contenido, respecto a las nulidades, respecto a cómo se instituyen herederos y demás, se va a aplicar eso. Pero todo lo que no se encuentre regulado específicamente, vamos a aplicar lo regulado en actos jurídicos. Así, las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este título, ¿no? Lo establece específicamente el 2004-63. Fíjense que en relación a diferencia que se podría dar entre una interpretación de los contratos, lo que se intenta hacer en el testamento es interpretar cuál fue la voluntad del testador, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando uno plantea algún tipo de cuestión en relación a cuál es la aplicación respecto a un contrato común, uno específicamente se va a tener a lo que dice el contrato en sí. En cambio, en el testamento lo que se intenta hacer es interpretar cuál fue la voluntad real del testador, ¿no? El 2004-70 establece que las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante, según el contexto total del acto, y las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico, se aplican en cuanto sean compatibles las demás reglas de interpretación de los contratos. O sea que en principio, cuando hay un caso de duda de qué es lo que quiso decir el testador, siempre se va a tratar de interpretar la voluntad más allá de lo que surja específicamente de las palabras, ¿no? Por eso esto de las palabras en el sentido común, no desde un sentido técnico que haya que aplicarlo. Y frente a este criterio específico donde intentamos, me refiero en este caso va a ser el juez que tenga que interpretar frente a algún planteo judicial cuál es la interpretación que tuvo el testador, empiezan a surgir determinados criterios jurisprudenciales, ¿no? Teniendo en cuenta estas pautas, ¿no? En relación al alcance, se intenta determinar el interés del testador, teniendo en cuenta el sentido de la disposición, las palabras empleadas y las sutilezas que se desprendan.
Respecto al significado gramatical, se estará del significado corriente de las palabras, salvo que se observe un error en su empleo por parte del testador, en cuyo caso el interpretador deberá desentrañarlo. Sobre el contexto de la interpretación, se debe tener en miras el momento en que fue redactado el testamento, o sea, también se mira cuál fue el contexto en ese sentido. La buena fe, interpretar siempre de buena fe, observando el medio o el fin en que se inspiró. Respecto al lenguaje, que también ahí, todo esto fíjense cómo surge también de la disposición del Código Civil y Comercial que leímos antes, que las palabras se interpretan en el sentido de la lengua habitual del causante, no exigiéndose una forma de escritura sin errores y buscando la voluntad real. Y teniendo en cuenta la prudencia y la buena interpretación. Es decir, que todos los criterios jurisprudenciales tratan en este sentido de intentar ver cuál fue la intención que tuvo el testador justamente para intentar que este testamento sea válido, ¿no? Para poder cumplir con la voluntad que tuvo el testador en el caso que se pueda, salvo las disposiciones que vamos a ver que podrían atacarse frente a una nulidad, un planteo de nulidad. Otras cuestiones que podrían tenerse en cuenta, establece el artículo 2471, es esta obligación que hay de denunciar la existencia del testamento, ¿no? Y ahí el artículo dice que quienes participan en el acto tienen el deber de comunicar a los interesados acerca de la existencia del mismo, al producirse obviamente el fallecimiento del causante, y el mismo deber legal lo tendrá aquella persona en cuyo poder se encuentra el instrumento que constituye el testamento, es decir, esta obligación de denunciar que existe un testamento. Respecto a la ley que rige la validez del testamento, se debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley que rige al momento de la celebración del testamento, ¿no? Es decir, la persona que va a realizar el testamento va a ver los requisitos, por ejemplo, que se tienen en el Código Civil y Comercial en este momento, y en cambio lo atinente al contenido del acto, como su validez o cualquier tipo de planteo de nulidad, va a depender de la ley que rige al momento de la muerte del testador. Es decir, que ahí tenemos dos aplicaciones de normativa distinta, teniendo en cuenta la aplicación en el momento que se formaliza el acto y otra en relación a la muerte del testador. Esto para tenerlo en cuenta porque se pueden dar determinadas circunstancias ahora cuando una persona fallece en el Código de Vélez y de repente se pueden aplicar disposiciones del Código Civil y Comercial. En relación a lo que yo les dije, algunos planteos de nulidad, el Código Civil y Comercial plantea específicamente cuáles son los supuestos de nulidad del testamento. Las causales de nulidad del testamento y sus disposiciones testamentarias las tenemos en el artículo 1467. Y fíjense que dice que es nulo el testamento en su caso la disposición testamentaria de que por violar una prohibición legal, por defectos de forma, por haber sido otorgado por persona privada de razón al momento de testar, la falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto, por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz, sin embargo, esta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces, por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir, excepto que lo haya hecho por escritura pública con la participación de un intérprete, por haber sido otorgado con error, dolo o violencia, es decir, alguno de los vicios del consentimiento, o por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia puede llegar a ser cierta. Esto lo van a encontrar en el 2467, y en este caso, quien realiza este planteo de nulidad va a tener la carga probatoria, ¿no? De plantear específicamente que el testamento es nulo por algunas disposiciones que establece justamente el 2467. Entonces es una cuestión de prueba. Si yo tengo que probar que esa persona tenía algún tipo de padecimiento de limitaciones en relación a su salud mental, quien está alegando esto va a tener que probarlo, y en el momento de testar, obviamente, no importa en el momento que falleció, en el momento de testar, esa persona no entendía qué es lo que estaba haciendo. Bueno, será una cuestión probatoria y tendré que demostrarlo a través de toda la prueba pertinente, donde puede ser si tenía algún tipo de enfermedad, si se encontraba internada, pedir la historia clínica, todo lo que me sirva para probar que efectivamente esa persona no entendía lo que estaba realizando en el momento de testar, ¿no? Esa carga probatoria la va a tener quien alega este planteo, específicamente planteando la nulidad de alguna disposición o del testamento en sí.
Fíjense que este criterio para declarar la nulidad del acto tiene un carácter restrictivo, por eso es tan importante en términos probatorios probar esto, porque como vimos previamente en relación a las interpretaciones que va haciendo la jurisprudencia, siempre se intenta favorecer la validez del acto. Entonces, por eso esto es importante para quien alega, digamos, esta nulidad específicamente del testamento de alguna disposición, tiene que probarlo. En relación a las disposiciones testamentarias, el 2468 establece que las condiciones y cargos constituidos por hechos imposibles, prohibidos por la ley, contrarios a la moral, son nulos, pero no afectan la validez de las disposiciones sujetas a ellos. Y acá encontramos una situación, que puede ser que dentro de las disposiciones que establezca el testador, las esté sujetando, por ejemplo, algún tipo de condición o cargo, podría ser, y acá específicamente se va a aplicar lo relacionado con los actos jurídicos. Entonces nos tenemos que ir a lo regulado al 343 y 344 y al 354 cuando refiere a cargo, más allá de una cuestión específica que le vamos a ver posteriormente con el incumplimiento del cargo en el caso del legado. Pero cuando específicamente refiere a una condición y cargo, vamos específicamente a esta normativa en los actos jurídicos. Y fíjense que en relación a esto, el artículo 343 plantea, bueno, ahí yo le pongo... El 343, cuando habla de alcances y especies, establece que se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por las cuales las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Entonces, después continúa. Entonces, esto de la posibilidad de sujetar determinada cláusula a una condición implica que se podría hacer, pero el 2468 establece que, a diferencia de esto, bueno, ahí ustedes lo tienen, que las condiciones y cargos constituidos por hechos imposibles, prohibidos por la ley o contrarios a la moral, son nulos, pero no afectan la validez de las disposiciones sujetas a ellos. Entonces acá da una diferenciación, es decir, si dentro de un testamento tenemos que, por ejemplo, se instituyó a un heredero y se le impuso una condición, que es una condición que es imposible, que es prohibida por la ley, que es contraria a la moral y a la moral o las buenas costumbres y demás, digamos como esto que establecen los actos jurídicos, va a ser nula esa condición, pero por ahí será válida la disposición. Es decir, se instituye y se dice en el testamento, yo instituyo como heredero a mi vecino Marco con la condición de que al momento de mi fallecimiento llueva todos los días, esa condición no va a ser válida porque es de imposible cumplimiento, pero sí podrá ser válida la institución, la disposición en la cual se lo está instituyendo como heredero, ¿no? Da esta salvedad del 2468. Respecto a los plazos, no hay una norma específica o disposición respecto al plazo. Sí se puede decir que no resultaría admisible que el heredero que esté instituido en el testamento esté sometido a algún tipo de plazo, ¿no? Ni suspensivo ni resolutorio. Y respecto al cargo, que esto lo vamos a ver mucho en los testamentos, y acá también nos referimos de nuevo a la parte de actos jurídicos, que es esta obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. En este caso, lo vamos a ver mucho en las disposiciones testamentarias, ¿no? En donde, por ejemplo, se está instituyendo a un heredero o se le está dejando un legado con un cargo determinado, ¿no? Es decir, bueno, yo te voy a dejar determinado, yo le voy a dejar a mi vecino Marcos mi casa con el cargo de que pague el geriátrico de mi tía Marta hasta el momento del fallecimiento de ella. Y ahí, en ese caso, cuando se impone un cargo, hay que evaluar, porque acá sí aplicamos específicamente el 2520, si ese cargo es importante o es lo que más importante que quiso determinar el testador o no es, digamos, el fin específico que tuvo en el momento que realizó esa disposición. A lo que voy es, el 2520, que plantea esta posibilidad de la revocación con cargo, establece que los legados pueden ser revocados a instancia de los interesados y da dos supuestos, ¿no? El principio que es por ingratitud del legatario, pero el segundo supuesto, que es el del inciso B,
dice, por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador, si son la causa final de la disposición. En este caso, los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos. Es decir, que si son la causa final de la disposición, puede darse el planteo de que algún interesado pida la revocación de este legado por el incumplimiento del cargo. Entonces ahí vuelve de vuelta esto que yo les dije al principio, de que el juez va a tener que interpretar cuál fue la voluntad del testador. Si ese cargo específicamente es la causa final de la disposición o no, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo de testamento. Ahora yo no estoy viendo igual el chat, pero bueno, después de que hable de que habla Paula, después vemos el tema de las preguntas, si es que hay. Bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones generales del testamento, yo les quería mostrar, en términos generales, un modelo para ver cómo se aplican estas cuestiones. Este es un modelo de testamento por escritura pública. En el mismo, digamos, tiene el mismo marco al principio de la escritura, en el cual se establece la fecha, en el lugar donde se encuentran, como requisito también que necesitamos en el testamento, ¿no? La fecha y la firma del testador, y se establece específicamente quiénes comparecen, ¿no? Entonces se dice, comparece fulanito de tal, se establecen todos los datos, y dice, persona por mí conocida, conforme al artículo 306, inciso B, esto es una disposición que pone el escribano, porque le está mostrando el documento y da plena fe de quién es, y manifiesta su voluntad de otorgar testamento. Y poniéndolo en ejecución, procede a dictarme declara y viva voz. Entonces, en este caso, el testador le está dictando las disposiciones. Puede ser que se las dé por escrito y que el escribano las transcriba. En este caso, bueno, se las dicta de declara y viva voz en presencia de los dos testigos, que al final se van a nombrar llamados especialmente a este acto, ¿no? Esto porque es un testamento por escritura pública y como requisito necesitamos los dos testigos que estén presentes en el acto. Entonces ahí empiezan las declaraciones. Declara llamarse fulanito de tal, todos los datos de la persona, declara que los bienes que actualmente posee, así como los que pueda adquirir en lo sucesivo, resultarán de los títulos, papeles y documentos que obren a su poder a la fecha de su fallecimiento, es decir, los que tiene ahora y los que va a tener en el momento de su muerte. Esperen porque acá no me fue. Ahí está. Declara que es propietario de un lote del terreno ubicado en tal lugar, y acá puede individualizar cuáles son los bienes. Declara que instituye como únicos y universales herederos por partes iguales a sus dos sobrinos, y los individualiza. Entonces acá ya está declarando como únicos y universales herederos a sus dos sobrinos. Para el caso que cualquiera de los instituidos o ambos no puedan o no quieran aceptar la herencia, instituye como heredero en su reemplazo a fulanito de tal. Y esta es una cláusula que también se puede incorporar, que está vinculada en el Código Civil y Comercial con la posibilidad de la sustitución, de que el testador tiene la posibilidad de decir, bueno, yo voy a instituir como heredero a fulanito de tal, y por ejemplo en este caso, para el supuesto que él no lo quiera, no lo pueda recibir, lo va a recibir fulanito de tal, ¿no? Como esta cláusula de sustitución, pero tiene que surgir de una forma clara, que en el caso que no lo quiera o no lo reciba uno, lo va a recibir el otro. Entonces acá hizo, digamos, en este caso el testador incorporó esa cláusula. Declara que lega a, y ahí establece que a fulanita, su empleada doméstica, le va a legar, y ahí dice específicamente acá. Cuando estamos hablando del legado, recuerden que nosotros dentro de los herederos, que tenemos herederos universales, herederos de cuota, tenemos el legatario, que es justamente el heredero que va a recibir un bien determinado, determinable. Entonces acá específicamente dice, bueno, le deja, por eso dice, le lega a, individualiza a la persona, y después dice su juego de dormitorio, el que consta de una cama, etcétera, etcétera. B, o sea, otro legado a su hermana, individualiza a la hermana, le va a dejar el automóvil marca tal, Entonces también individualiza quién va a ser el legatario y qué es lo que específicamente le va a dejar. Después, que deja a sus únicos y universales herederos el cargo de realizar los trámites de incineración de sus restos, debiendo colocar las cenizas a orillas del río Paraná. Si estos cargos no pudieran ser cumplidos por disposiciones legales, sería igualmente válida la institución de herederos aquí establecidos. Entonces fíjense que justamente en este testamento viene de una manera clara el testador a decir,
Primero, incorpora una disposición de carácter extrapatrimonial, porque quiere dejar claro qué es lo que quiere que pase con sus restos en el momento de su muerte. O sea, tenemos una disposición de carácter extrapatrimonial. Lo segundo, está imponiendo un cargo determinado, pero a su vez está diciendo que si este cargo no se puede cumplir, de todas maneras es válida la institución de herederos. Entonces está dejando aclarado diciendo, este cargo quiero que lo realicen, pero no es una condición para que ellos vengan a heredar. Entonces, en este caso, si no pueden cumplir el cargo, de todas maneras va a ser válida la institución como herederos, ¿no? Este sería el supuesto en el cual, cuando se está instituyendo como heredero a alguien y se le está imponiendo un cargo, el cargo en sí no es el fin mismo que tenía el testador, ¿no? Por otro lado, en la cláusula nueva, 9, perdón, nombra como albacea a fulanito de tal para ejecutar las disposiciones del testamento, ¿no? Esta figura del albacea, que también aparece regulada en la parte de testamento, en donde justamente es la persona que puede estar nombrando el testador a los fines de que pueda ejecutar estas disposiciones testamentarias, ¿no? Obligado a que se cumpla con esta voluntad que tuvo el testador. La cláusula 10 establece que es su voluntad que este testamento revoque íntegramente cualquier otro testamento por acto público u hológrafo. Entonces, acá específicamente está diciendo que está revocando cualquier otro testamento que haya hecho previamente. Y esta es una de las características que vimos al principio, que dijimos que el testamento es revocable. Y acá está haciendo una revocación expresa, porque está diciendo de una manera expresa que cualquier testamento previamente que haya realizado previamente queda revocado por el que está realizando ahora, ¿no? Más allá que el código prevé que testamento posterior revoca el anterior, dentro de una de las causales de revocación tácita, en este caso tenemos una revocación expresa porque específicamente está diciendo que está revocando cualquier otro. Y fíjense que aparte aclara y dice por acto público u hológrafo. Esto también es importante, porque por más que haya realizado un testamento hológrafo, él mismo lo puede revocar por un testamento por escritura pública, independientemente del testamento que se haya realizado por escritura pública u hológrafo, se pueden revocar digamos, o hológrafo o por escritura pública, sin mantener la misma forma, a eso voy. Y ahí, al finalizar, entonces ya dice en presencia de testigos que ven tanto el testamento como el testador, a quien conocen y oyeron la lectura, entonces ahí se ponen los datos de los testigos, y ahí, bueno, se firman los testigos, firma el testador y firma el escribano, ¿no? Esto sería como un modelo, digamos, base de lo que podría ser un testamento con alguna de las cuestiones que vimos recién en relación a las características que podría tener. Voy a volver a sala. No sé si... Paula, ahí estás. Bueno, no sé si quedó alguna duda, si quieren, o Ailén, si hay algunas preguntas, lo vemos, le doy la palabra a la doctora Paula Mayor, y si quieren al finalizar, bueno, contestamos las preguntas. Dale, sí, mejor así tenemos el tiempo correcto para las exposiciones. Perfecto, Bueno, gracias, Ailén. nada, muchísimas gracias a usted, excelente exposición. Ahora le cedo la palabra a la doctora Paula Mayor. Ella es abogada, ejerce la profesión de forma liberal y es adjunta de la cátedra. Gracias, Ailén. ¿Se escucha bien ahí? Qué bueno. Sí, porque perfecto. como ya pueden, gracias, porque como ya aquellos que me conocen y como han podido el resto ver, no me llevo muy bien con la tecnología, el Bluetooth es un montón. Y encima estoy con estos auriculares que no son los míos. Pero bueno, aquí estamos. Así que bueno, desde ya gracias a todos, a todas por venir, gracias a la doctora Dusdevich por siempre comandar la organización de estos talleres, y bueno, a mi compañera y a Ailén, a Giselle y a Ailén, que en este momento me acompañan, también obviamente a posteriori con un comentario de fallo de otro de los colegas de la cátedra. Bueno, en este caso, también obviamente para que Giselle también aporte y se habilite el micrófono, tranquila, y también obviamente quien quiera participar, porque la idea en este sentido sería como retomar un poco los conceptos teóricos que estuvo comentando la doctora, a los efectos de poder analizar algunos aspectos que tal vez nos generan algún conflicto, como así también analizar la reforma en sí misma.
En este sentido, la doctora estuvo exponiendo acerca de algunas de las causales de nulidad de los testamentos, y en este caso tenemos que diferenciar teóricamente lo que implica una nulidad de una caducidad, de una revocación. Es decir, aquellas cuestiones, por ejemplo, que a los abogados siempre nos dicen y nos agarramos la cabeza, diga la diferencia entre una caducidad y una prescripción. Bueno, en derecho sucesorio incorporamos también nulidad, revocación y caducidad, y las prescripciones correspondientes a cada una de las acciones. Eso es lo que hace tan maravilloso y complejo el derecho sucesorio. Dentro de algunas de las causales que podrían llegar a provocar que la disposición de última voluntad no termine realizándose, que sería dentro de las causales de nulidad. Dentro de las causales de nulidad podemos hablar de los defectos de forma, la falta de capacidad del testador, y que el mismo haya sido otorgado mediante alguno de los vicios de la voluntad, que todos ya conocemos, que sería la violencia, el error o el dolo. Dentro de lo que se referiría a una causal de nulidad en relación a la forma, ahí también hablamos justamente de, por ejemplo, la falta de fecha, la no consignación de firma, todo es que es un acto solemne, y por otro lado también la falta de la capacidad del testador. Cuando hablamos de la falta de la capacidad del testador, tenemos que analizar dos supuestos posibles. En lo que refiere a la capacidad desde el punto de vista del ejercicio del derecho, es decir, no tener la edad estipulada por el código para poder testar, como estuvo mencionando la doctora, es a partir de los 18 años de edad por una interpretación armónica del artículo 25, o no estar, o estar privado de razón al momento del otorgamiento del acto de conformidad con la nulidad del artículo 2467. En este sentido, en estas dos causales de nulidad, tenemos bastante para repensar. En lo que refiere a la edad, ya había adelantado algo la doctora, tenemos siempre obviamente aquí una circunstancia peculiar con el haber incorporado un concepto que ya en realidad venía de la ley 26061, que es la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, pero también pensar otro tipo de supuestos. En primer lugar, el artículo 26 incorporó los elementos de la edad y grado de madurez suficiente a los efectos de incorporar justamente el concepto de la capacidad progresiva en nuestro ordenamiento jurídico positivo. Es decir, que el derecho sucesorio todavía se mantuvo como un compartimento estanco en relación a los otros libros del Código Civil y Comercial de la Nación, porque justamente como se trata de un fuero de actuación en donde rigen normativas de orden público y en cierto punto hay bastante poca libertad a la autonomía de la voluntad, sin perjuicio del acto testamentario en sí, pero ya vamos a adelantar que la legítima opera como una restricción de orden público que restringe de una manera bastante considerable el derecho constitucionalmente protegido de propiedad y el derecho a disponer de nuestro patrimonio. Entonces, en este sentido, el fuero sucesorio es un aspecto caracterizado por poco lugar a la autonomía de la voluntad y una importante cantidad de normativas de orden público. Entonces, en este sentido, la edad para testar estipulada de una manera objetiva y cronológica en la edad de 18 años no nos resulta coincidente con lo que se refiere dentro del libro de familia, como con el derecho de, la parte del libro de derecho civil y derechos personalísimos del Código Civil y Comercial de la Nación, permitiendo también la posibilidad de que haya niños, niñas que puedan tener algún tipo de disposición de última voluntad. Podría parecer extraño tal vez estar pensando en por qué una persona menor de 18 años realiza un testamento, pero aquí no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, aquí cito también, y pasó también la publi obligada del foro sobre Derecho de las Familias y Sucesiones que va a estar teniendo lugar en la Facultad de Derecho, tanto el jueves virtual como el viernes presencial. El día viernes va a estar disertando la doctora Susana Ciruzzi, que forma parte de, digamos, ella forma parte dentro de lo que sería el jefa de sumarios, pero forma parte de todo lo que fue la labor dentro del Hospital Garrahan de las disposiciones de última voluntad de aquellos niños que se encuentran en pediatría y en cuidado paliativo. Cuando tenemos un sector de pediatría con cuidado paliativo, donde tenemos niños menores de edad que saben que enfrentan, digamos, la finalidad de su vida, siendo una cuestión cronológica, si bien lo es para todo el mundo, ya hay digamos, un horizonte cercano, o por lo menos más cierto, de cuándo va a finiquitar nuestra vida. En ese sentido, corren dos cuestiones. En primer lugar, el patrimonio. El hecho de que sean menores de edad no quiere decir que no tengan patrimonio. Hay niños que tienen mucho más patrimonio que todos nosotros juntos, ya sea porque han estado trabajando durante su minoría de edad, como puede ser el caso de
niños artistas, niños músicos, actores, actrices y jugadores de fútbol u otro tipo de deporte, tenistas, en donde han tenido un desarrollo profesional y sus padres en representación legal han celebrado contratos. No voy a adentrarme en dónde tal vez esos fondos van, pero sí en la circunstancia de que han recaudado una importante cantidad de dinero, lo que conforma su patrimonio. En ese sentido, si bien obviamente el artículo 24, 24 y siguientes y las reglas y los principios de la sucesión intestada asignan el patrimonio ante la falta de testamento, ¿por qué no considerar que ese niño, simplemente por una cuestión de edad, y especialmente a la situación en la que se encuentra, no tiene un derecho personalísimo como la posibilidad de poder testar no solamente patrimonial, sino extrapatrimonialmente cuestiones de última voluntad? Dentro, por ejemplo, de las cuestiones patrimoniales, sin perjuicio del dinero en sí mismo, recordemos que tal vez niños que no tienen patrimonio pueden tener elementos, bienes muebles no registrables que sí consideran de su patrimonio y con quien sí tienen un vínculo afectivo y emotivo, como pueden ser sus juguetes y sus efectos personales. En ese sentido, muchos niños dentro del cuidado paliativo del Hospital Garrahan sí establecieron directivas de última voluntad dentro justamente del comité de ética del hospital, en donde decían, en primer lugar, a quién querían dejarle los juguetes, a quién querían dejarle sus cosas, y también en el marco de esta misma dirección, en lo que refiere a la incorporación en el artículo 60 del Código Civil y Comercial de la Nación de las directivas preliminares, perdón, de las directivas anticipadas. ¿Por qué no de poder decidir dónde querer pasar tu último momento? Si querer fallecer en el hospital, si querer fallecer en tu casa. Hay cuestiones que tienen que ver con derechos personalísimos relacionados con la dignidad de la persona humana que avasallan una cuestión cronológica y objetiva de la edad. La decisión de dónde querer o también obviamente de finalizar o continuar algún tipo de tratamiento en el cual ese niño menor de edad se encuentra. Como por ejemplo nosotros sí nos encontramos siendo mayores de edad con el derecho de poder decidir a través de una directiva anticipada médica si queremos, por ejemplo, que nos reviven o no queremos que nos reviven, o por ejemplo que no queremos que nos amputen algún miembro o no queremos que se realice algún tipo de intervención en nuestro cuerpo. Puntualmente respecto del acto médico y el consentimiento de los niños y niñas y adolescentes, también entra en expresa contradicción con el artículo 26 que habíamos mencionado, que dicho sea de paso también ya sabemos que encima es más restrictivo respecto de el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en comparación con las leyes especiales de la 26061 y el requisito reglamentario del 415. En este sentido, bueno, por ejemplo, hubo, dentro de lo que refiere a las restricciones de la edad, hoy en día nuestro código en este sentido se encuentra con esta contradicción y no ha sido justamente ampliatorio de derechos en lo que refiere a un aspecto importante como lo que es la dignidad humana. En este mismo sentido también se le realizan críticas en lo que refiere a la modalidad en la cual está legislado todo lo que tiene que ver con la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad para poder disponer de sus bienes. En primer lugar, vamos a tener situaciones en donde hay probablemente alguna situación de discapacidad, lo que no es óbice justamente para poder realizar el acto testamentario, pero sí ese acto testamentario podría luego ser pasivo de algún tipo de acción de nulidad en función de esa discapacidad. Por otro lado también, incluso teniendo una restricción de capacidad declarada judicialmente, entra un poco en contradicción las normativas del Código Civil con, digamos, con lo que refiere al derecho civil, con lo que refiere al derecho sucesorio, especialmente en el artículo, esperen que me lo acuerdo de memoria, el artículo que habíamos mencionado del 2467. Dentro del derecho civil se removió en comparación con el código derogado los famosos intervalos lúcidos para la celebración de actos jurídicos. Sin embargo, con una cuestión tanto llamativa, el artículo 2467 refiere a los intervalos lúcidos, en donde justamente el inciso D establece que es nulo todo el testamento de haber sido declarado por una persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, esta puede otorgar testamentos en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para poder asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. En este sentido también entra en contradicción con el artículo 32 de nuestro código, que nos habla justamente de la posibilidad que tiene el juez de restringir la capacidad para determinados actos. Asimismo, sin perjuicio de tener una restricción de discapacidad judicialmente declarada para tal vez aquella persona que no puede disponer de su patrimonio, la pregunta de por qué no podría tal vez con algún tipo de asistencia, lo que entraría en contradicción igual también, o por lo menos habría que prestarle atención al acto personalísimo testamentario, pero por qué no hacerlo jugar también estando dentro de la participación del defensor de menores, como así también el juez que ha declarado dicha restricción de capacidad, poder realizar actos de última voluntad. En este sentido,
las personas con discapacidad tienen, digamos, un corset jurídico bastante apretado, y siendo Argentina un país con una dificultad de acceso a la justicia notable en absolutamente todo el territorio nacional, resulta ser llamativo que justamente ahora, donde tenemos una convención a favor de los derechos de las personas con discapacidad con jerarquía constitucional, en este sentido la reforma no ha logrado su cometido, toda vez que no ha logrado armonizar la normativa interna con la manda obligada a la cual el Estado argentino es responsable internacionalmente. Dentro también de lo que refiere a las restricciones de nuestra normativa actual, en lo que refiere a las personas con discapacidad, o en general, también tenemos la situación de las formas que estuvo mencionando la doctora. Paradójicamente, nosotros hoy en día solamente tenemos 2 posibilidades de escritura, es decir, se han reducido en comparación con el Código Derogado. Muy alegre para nuestros alumnos de grado, todo es que antes estudiar testamentos era todo un tema, pero ahora tenemos solamente la posibilidad de hacerlo a través del acto público o el acto hológrafo. Es decir, que renovamos justamente la cuestión escrita, lo cual obviamente físicamente puede resultar de imposibilidad para alguna persona. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro por algún accidente vehicular en el sanatorio? No tengo posibilidad de escribir, no tengo posibilidad de llamar a mi escribano para que venga justamente a tomarme la declaración, y tengo hermanos nada más. Si los colaterales pueden ser excluidos vía testamentaria, y es muy poco probable que me faciliten el teléfono de mi escribano para que yo pueda realizar un acto testamentario. También, obviamente, lo que refiere al acto de por escritura pública implica que hay un acceso a la economía, digamos, hay una disponibilidad dineraria que no todo el mundo lo tiene, y no todo el mundo tiene acceso a un escribano. Si nosotros pues somos abogados y estamos en contacto con escribanos, pero puede ser tal vez una profesión que no es un número tan corriente, un contacto tan corriente para algún lego en la materia. Por otro lado, también mencionó la doctora referido a que el contenido de los testamentos, con obviamente una inteligencia coherente en este sentido, con una metodología legislativa coherente, replicando igual los principios del Código Derogado, pero el contenido del testamento va a regirse por la ley vigente al momento de la muerte del causante. ¿Por qué? Tiene sentido, porque los efectos jurídicos del testamento surgen a partir del fallecimiento del causante, justamente con la característica del efecto post-mortem. Pero la ley que rige las formas es la ley del momento de testar. Entonces, nosotros no hemos incorporado ningún tipo de otra modalidad de testamentos. En este sentido, no seguimos la línea del derecho comparado, en donde se han incorporado otras modalidades de testar, como por ejemplo a través de videos, a través de audios, con distintas cuestiones, obviamente, a los efectos de garantizar la privacidad del acto, la voluntad, obviamente, del causante en el mismo. Pero en este sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo realizo un acto testamentario en la escribanía con el escribano labrando un acta diciendo que yo estoy sola, que me encuentro en mis facultades mentales para poder hacer una disposición testamentaria, y lo filmo? Si para cuando el momento de mi muerte hay una modificación legislativa y las videograbaciones son una forma válida de testamento, igual mi testamento va a ser nulo. Entonces, ahí hay una cuestión de que es muy restringida la interpretación jurisprudencial cuando hay normativas de orden público. No es tan sencillo encontrar inconstitucionalidades de normativas de orden público, inconstitucionalidades de normativas que forman parte del derecho sucesorio, como tal vez sí nos pasa en otros fueros de actuación. ¿Por qué? Porque el derecho sucesorio es absolutamente técnico, es absolutamente abstracto. Entonces, la problemática familiar con la que nos vamos a encontrar, y digo familiar porque por lo general suele haber familia en el marco del conflicto testamentario, pero no necesariamente, pero el conflicto con el cual nos vamos a encontrar se va a regir en función de determinadas normas, y esas son las que nos dice el Código Civil y Comercial en el libro de transmisión de los derechos por causa muerte. Por ende, el juez no tiene mucha cintura, no tiene mucha válvula de escape, a diferencia de tal vez lo tiene dentro del derecho civil, donde puede pivotear con distintos principios de fondo y adjetivos. Entonces, en este sentido, la verdad es que sigue siendo bastante restrictiva la posibilidad de testar a través siempre del medio escrito, y también con los pros y los contras de los testamentos. El testamento por escritura pública es el más excluyente a nivel económico, el testamento hológrafo es el más accesible, pero el testamento hológrafo presenta 2 dificultades bastante importantes. Uno, que es justamente la posibilidad de que ese testamento se pierda, que ese testamento se destruya, que ese testamento se altere. Sobre todo en lo que refiere a que se olvide dónde está el testamento, es algo que también es una problemática referida a las personas adultas mayores, en todo lo que refiere ahora al derecho a la vejez, que también es un tratado internacional con jerarquía constitucional, y por ende que obliga al Estado argentino
adecuar la normativa. La gente adulto mayor a veces redacta testamentos y se olvida de dónde los guardó, y muchas veces guardan muchos testamentos y no todos resultan coincidentes, generando así una dificultad interpretativa, toda vez que ahora no todo testamento posterior deroga el anterior, sino que ahora por el artículo 2513 hay que hacer justamente un análisis lógico comparativo para ver justamente si fue la voluntad del causante o no la revocación del primer testamento. Es decir, se empezó a resquebrajar el carácter discontinuo, la prohibición de la discontinuidad de los testamentos a partir de la modificación del artículo 2513. Por otro lado, también tengamos en cuenta que se incorporó también, no se incorporó, se replicó las disposiciones relativas a la revocación por matrimonio, el artículo siguiente, el artículo 2514, en donde el matrimonio va a revocar también el testamento otorgado anteriormente, a excepción de que se habría instituido como heredero al cónyuge o que de sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio. La particularidad con el derecho sucesorio es que, si bien a primera vista podríamos interpretar que por el artículo 2514 yo podría disponer de todo mi patrimonio y luego celebrar nupcias y establecer en ese testamento que mi matrimonio no va a modificar mi voluntad, de forma tal que yo al celebrar nupcias me caso sin patrimonio y por ende ese cónyuge no va a tener derecho a reclamar la parte legítima a partir de las nupcias, sino por hechos anteriores que yo realicé. Eso de todas formas es pasible de ser interpretado jurisprudencialmente, porque podría interpretarse que hay justamente a través del acto del causante, una clara intención de violar la normativa de orden público referida al derecho a la legítima del cónyuge supérstite, y por ende entraríamos nuevamente en los conflictos interpretativos. Siempre, obviamente, el éxito del derecho sucesorio es evitar el conflicto no interpretativo, porque nunca vamos a poder saber concretamente si entonces lo que va a disponer el juez era efectivamente la última voluntad del causante o no, y el causante ya no se encuentra para poder decirnos la cual era porque ya falleció. Entonces, también dentro de lo que es el testamento hológrafo, que está redactado por legos en la materia, muchas veces se equivocan con terminologías o se contradicen o no tienen un léxico claro, y eso genera muchas dificultades interpretativas o incluso pasibles de nulidades, tanto de cláusulas como del testamento en sí mismo. Entonces, en ese sentido, el testamento hológrafo y las modalidades de testar que ha replicado el código, porque la verdad que no hubo ningún tipo de avance en ese sentido, dejaron bastante que desear, y todavía nos encontramos a nivel doctrinario escuchando las distintas posturas y analizando las distintas corrientes del derecho comparado para poder analizar hacia dónde podría llegar a mejorar este código, que justamente nació a partir de una reforma ampliatoria de derechos y justamente con una clave de derechos humanos, que justamente cuando empezamos a analizar que no hay ampliación de el derecho para las disposiciones post-mortem, en ese sentido vemos que claramente también hubo una suerte de fracaso o podríamos decir que hay una suerte de fracaso de cuál fue la intención del legislador de ampliar los derechos dentro del derecho sucesorio en atención a las formas de testamento que se han replicado del código derogado. Bueno, te devuelvo la palabra, Ailén, porque no quiero tomar más tiempo para que podamos conversar sobre el fallo. Dale, sí, muchísimas gracias por la exposición también, Paula, excelente. Gracias, Ailén. Por último, le cedo el lugar a Bono Sili, él es ayudante alumno de la cátedra. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos, espero que se me escuche bien. Primero que nada, agradecerles por dejarme participar, tanto a la doctora Dusdevich como a Paula y a Giselle por las excelentes disertaciones. Y bueno, la idea de mi presentación es analizar un fallo, que el fallo es LRJ sobre sucesión testamentaria, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala 2, de fecha de 20 de marzo del año 2014. La idea primero es ver los antecedentes del caso, para luego ver cómo falló el juez de primera instancia, y luego finalizar con la decisión de Cámara, que ya les voy adelantando, decidió revocar la sentencia dictada en primera instancia. Bueno, mediante escritura pública de fecha 17 de mayo de 2010, el causante RJL
otorgó el testamento que fue aprobado en cuanto a su forma y declarado válido por resolución judicial. Ese testamento, contiene diversas disposiciones que analizaremos seguidamente que tornan relevante el presente caso. Por la cláusula primera, instituyó como únicos y universales herederos a su esposa SL y a sus hijos, varios hijos RMFD, EJCF y MLL. Asimismo, por la cláusula segunda, mejoró a su esposa con la parte disponible que le acuerda la ley, es decir, el 20% de todo el patrimonio que tenga a la fecha de su fallecimiento, siendo su voluntad que esta mejora del 20% disponible le sea reconocida a su esposa percibiendo ella el 100% de las rentas o frutos civiles de todos los bienes sucesorios, de modo tal que vaya cancelando con el usufructo la herencia que le deja. Luego, por la cláusula tercera, estableció la indivisión forzosa de todos sus bienes y posesiones de todo tipo por el plazo de 10 años desde su fallecimiento o el plazo máximo que fije la ley vigente o hasta el día que también fallezca su esposa, plazo durante el cual ninguno de sus hijos o nietos podrá pedir la división de los bienes, incluyendo diversas acciones societarias que el causante también tenía. Además, dejó en claro que dicha indivisión forzosa iba a caducar el mismo día en que también fallezca su esposa. En la cláusula sexta aparece la disposición que, genera el conflicto que motivó la intervención de la Cámara, en el cual había expresado el testador que si su esposa falleciera antes que él, no regirá indivisión alguna de los bienes y los mismos se van a distribuir de la manera en la cual detalló en el testamento. En base a esa manifestación, en los puntos 1 a 8 estableció varios legados que refieren a diferentes bienes y beneficiarios. El diferendo planteado en auto se generó cuando el Tribunal de Primera Instancia dictó una providencia en la que dispuso que se cumpliera con las disposiciones testamentarias y declaró a los herederos y legatarios en posesión de la herencia. Precisamente, uno de los herederos, que era RML, planteó recurso de aclaratoria con apelación en subsidio contra la parte de la resolución que puso efectivamente a estos herederos y legatarios en posesión de la herencia, por considerar que eran inexistentes los legados establecidos en esa cláusula sexta que generaba controversia, al no haberse cumplido la condición introducida por el causante, que era que su esposa hubiera fallecido antes que él. Además, aclara que en esta última parte del escrito, que si no se aclara lo dispuesto, se generarían confusiones o comparecencias innecesarias e indebidas, y lo que es más grave es que en auto se vería afectada la legítima de los herederos. Por el contrario, van a sostener una posición distinta al resto de los herederos. Así reafirman la existencia de los legados detallados en la cláusula sexta, lo que en su entender no violan la legítima porque están sujetos a la condición suspensiva que consta en el punto 11 de dicha cláusula. ¿Dónde se lo meto? Donde el testador expresa que, y leo textual, que los legados regirán después que fallezca su esposa y según ella lo disponga. Entonces afirman que durante la vida de SL solo regirá la mejora que el causante le realizó en la cláusula segunda del testamento. Y sostienen que recién cuando esta mejora finiquite por fallecimiento de la cónyuge, comenzarán a regir los controvertidos legados de la cláusula sexta, siempre que así lo disponga SL. Bien, ¿cómo falló el juez de primera instancia? Rechazó el recurso de aclaratoria planteado por el heredero RML, sin perjuicio de hacer constar que dicha resolución se refiere a que se pone en posesión de la herencia a los herederos y todos los legatarios mencionados en el testamento. Al mismo tiempo, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto en forma eventual y la apelación deducida con carácter subsidiario, imponiendo costas por su orden. RML deduzco recurso de queja y la Cámara procedió al dictado de una resolución donde admitió la queja y concedió en relación el recurso de apelación. El tribunal comienza haciendo una aclaración preliminar que va a servir para determinar los alcances del decisorio, porque mientras uno de los herederos plantea la inexistencia de los legados detallados en la cláusula sexta del testamento, los restantes herederos sostienen que se están ante legados condicionales, que recién van a comenzar a regir cuando fallezca la cónyuge del causante y siempre que ésta así lo disponga. Así planteada la controversia, puede precisarse que los legatarios condicionales tienen una delación condicional, por lo que no podrían obtener la posesión hereditaria y la administración de los bienes, sino que solamente tendrían derecho a realizar los actos conservatorios necesarios y permitidos por la ley
para la garantía de sus intereses y de sus derechos. Perdón. También se aclara que solo se van a abordar los planteos de los herederos que hacen conducentes a la solución de la litis, es decir, sin adentrarse a otras cuestiones que también han sido articuladas, pero que el tratamiento resulta innecesario, como por ejemplo la supuesta afectación de la legítima. En este sentido, el tribunal coincide con el juez de primera instancia, en el sentido de que la doctrina acepta los legados sujetos a condición suspensiva o término incierto, pero no comparte la solución adoptada en el fallo en cuanto por esa sola circunstancia se rechazó el planteo de inexistencia de los legados articulados por el heredero RML. Este heredero no desconoció que la cláusula sexta del testamento prevé un supuesto de legados condicionales, sino que su planteo estuvo basado en que dichos legados son inexistentes por no haberse cumplido la condición introducida por el causante, que era que su esposa hubiera fallecido antes que él. Tal como destaca Mafía, el testamento puede ser otorgado de manera que sus disposiciones tengan efecto inmediato y pleno, pero también el testador puede incorporar previsiones circunstanciales que condicionen, demoren o graven su voluntad. O dicho de otra forma, el testamento, como cualquier otro acto jurídico, puede contener condiciones, plazos o cargos. Serán de aplicación entonces los principios generales referentes a las modalidades de los actos jurídicos, como ya vimos anteriormente, sin perjuicio de las peculiaridades propias impuestas por la particular característica del testamento. Bien, la Cámara alega también que es indudable que los legados contemplados en la cláusula sexta revistan el carácter de condicionales, como establecía el artículo 3610 del Código Civil derogado, debiendo recordarse que habrá condición cuando la existencia, el cumplimiento o la extinción de la disposición testamentaria esté subordinada al acaecimiento de un acontecimiento futuro e incierto, tal cual lo dispone el derogado artículo 528 del Código Civil. Como se ejemplifica en la institución del sucesor bajo condición suspensiva, el llamamiento no resulta definitivamente eficaz, sino cuando la condición, o sea, el hecho condicionante previsto por el testador, se cumple. Además, se aclara que en el presente caso resulta evidente que el causante sometió la existencia de los legados de la cláusula sexta a un suceso futuro e incierto, cual era que su esposa falleciera antes que él. No se trata, en fin, de un acontecimiento que sucederá ciertamente, como es la muerte de su esposa, sino que se estaba ante un suceso que ofrecía incertidumbre porque esa muerte debía ocurrir con anterioridad al fallecimiento del testador. Por tanto, se están delegados sujetos a una condición que se expresa en la primera parte de la cláusula sexta, donde se sienta la regla básica que habrá de regir todo el contenido de dicha disposición. Allí manifiesta el testador que, y leo textual, si su esposa falleciera antes que él, no regirá en división alguna de los bienes y los mismos se distribuirán de la siguiente manera, tras lo cual comienza una detallada enumeración de los puntos que indican los diferentes legados. El tribunal analiza también otra temática que consiste en descubrir el concreto entendimiento del disponente, pues en materia de disposición testamentaria, lo decisivo es lo querido por el testador, aun cuando no haya acertado en su declaración testamentaria. Y así se aprecia a lo largo de todo el texto del testamento la indudable voluntad que tenía el causante de proteger y beneficiar a su esposa, otorgándole todo tipo de ventajas a fin de que tenga lo necesario para vivir con tranquilidad, tal como se expresa al final de la cláusula segunda, donde le confiere una mejora en el marco de la porción disponible y estructura un preciso mecanismo tendiente a que la beneficiaria pueda percibir las rentas o frutos civiles de todos los bienes sucesorios. En este marco de protección a la cónyuge del causante se inscribe el sistema alternativo que constituye el núcleo del testamento y que fue también aclarado en el dictamen del fiscal. Allí se sostuvo que en el testamento hay dos escenarios posibles que dependían del momento en que falleciera SL, antes o después que el testador, los que quedaban sujetos a la siguiente regulación. Por un lado, primero, el primer plan del testador se encontraba destinado a regir en el supuesto de que su esposa lo sobreviviera, que fue lo que efectivamente terminó sucediendo, y él mismo se haya dotado de un detallado mecanismo que persigue la protección de la cónyuge supuestita. Es así que en la cláusula segunda del testamento previó efectivamente una mejora en el marco de la porción disponible y delineó un preciso esquema a los fines de que la beneficiaria pudiera percibir
la renta de los bienes. Mientras que en la cláusula tercera dispuso la indivisión forzosa de todos sus bienes y posesiones de todo tipo por el plazo de 10 años desde su fallecimiento, el plazo máximo que fije la ley, o hasta el día que también fallezca su esposa. Ahora, el segundo supuesto, el otro plan, está ideado para el supuesto que la esposa falleciera antes que el testador, en cuyo caso la indivisión del acervo hereditario no tenía sentido, y por ello el causante disponía la partición de los bienes a través de los legados contenidos en la cláusula sexta. Los dos escenarios posibles contemplados por el testador, según su esposa falleciera antes o después que él, que dieron lugar a la estructuración de dos planes completamente diferentes, se desprenden de la literalidad de las disposiciones testamentarias, sin que exista ninguna circunstancia que permita dudar de la significación dada a sus palabras por el disponente. Así ha dicho la doctrina que todo testamento debe interpretarse en primer término y, siendo posible, de acuerdo con la literalidad de los términos empleados por el testador, habiéndose decidido que las cláusulas testamentarias han de entenderse en un sentido gramatical, en tanto no se demuestra acabadamente que la voluntad del causante era distinta. En el dictamen del fiscal, entonces, se denota lo efectivamente querido por el testador, siendo evidente que esa voluntad emerge de la propia literalidad del testamento, sin que puedan mediar dudas acerca de la significación de los términos empleados. En función de estas inequívocas disposiciones testamentarias, resulta acertado lo que sostuvo el dictamen del fiscal, en cuanto expresó que la cláusula sexta solo cobraría vigencia si la esposa fallecía antes que el causante, por lo que los legados contenidos en esa cláusula fueron condicionales solo al momento de ser redactados, pero perdieron tal carácter al acontecer el fallecimiento del causante. Para finalizar, el tribunal analiza el punto 11 de la cláusula sexta, sobre el cual se sostiene la postura de los herederos que pedían la confirmación de la resolución de primera instancia. Los términos planteados de los herederos advierten que en el mismo se ha soslayado la ponderación de la regla básica enunciada por el testador en la primera parte de la cláusula sexta, donde expresa que, y leo literal, si su esposa falleciera antes que él, no regirá indivisión alguna de los bienes y los mismos se distribuirán de la siguiente manera. Por el contrario, estos herederos estructuran su pretensión con invocación en este punto 11 de la cláusula sexta, el cual, al fin y al cabo, no reviste ningún tipo de trascendencia. Este punto marginal de la cláusula sexta afirma el tribunal que debe ser interpretado dentro del marco contextual del testamento, que quedó configurado por un mecanismo tendiente a la protección de la cónyuge, en el cual se previeron los dos posibles escenarios. Por lo demás, como no podía ser de otro modo, este punto marginal debe quedar sujeto a la citada regla básica, la que sirve de guía orientadora a los fines de la valoración de la totalidad de los puntos contenidos en la cláusula sexta. Entonces, si la cláusula sexta estaba destinada a regir en el caso que la esposa del testador falleciera antes que él, es evidente que sus disposiciones podrían haber quedado alteradas por algún testamento que, con todo derecho, hubiera podido haber otorgado su cónyuge. Y como en este caso, no estamos ante un supuesto en el que se hayan testado ambos esposos, resulta atendible que el testador introdujera esta manifestación a los fines de respetar la voluntad de la esposa. Bueno, por todo lo expuesto, la Cámara ordena la revocación de la resolución apelada y de su aclaratoria, en cuanto se declaró a los legatarios en posesión de la herencia, debiendo considerarse inexistentes los legados indicados en los puntos 1 a 8 de la cláusula sexta del testamento. Por último, las costas de la alzada se imponen en el orden causado en atención a la complejidad de la cuestión planteada en torno a la interpretación del testamento del causante, la que pudo haber llevado a los herederos a creerse con derecho a efectuar los planteos que fueron formalizados en la presente sentencia. Bueno, ahí termina el fallo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias también, Bono. Excelente exposición. En el chat no hay preguntas, pero si alguna de los participantes quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta sobre las exposiciones. O si quieren ampliar las exposiciones.
Me parece que no hay ninguna pregunta. Los han dejado en silencio a todos los participantes. Es un elogio también, ¿eh? Fuimos Fuimos muy bastante claros, me claros, parece. claro, Y muy yo creo que precisos, sí. muy claros. ¿Hicimos a Melina o no? A Melina Pignataro. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué me preguntaste, Ceci? Disculpame. No, si estaba, si te tenía por aquí. Sí, acá. Con no mucha participación, va, nula, básicamente. No, bueno, lo Pero bueno, importante es que estás acá, estás acá. sí, re, No me te encantaron veía. las exposiciones. Muy Bien. lindas, la verdad. Bueno, a ver Les si hay presté un alguna montón. pregunta. Sí, todos dicen que está todo muy claro. La realidad es que este es un tema, ¿no? que nos deja, como siempre digo, es un tema complejo, pero también es un tema que a veces hasta incluso creo yo que también tiene que ver con nuestra costumbre en Argentina de esta poca costumbre testamentaria que tenemos, ¿no? De decir, es como un mundo hasta a veces un poco desconocido en lo legal, el tema de testamentos. Yo creo que fueron muy claras todas las disertaciones, igualmente el aporte desde lo jurisprudencial, porque no digo, también tenemos que empezar a plantearnos nosotros como abogados y abogadas el uso del testamento, en donde en más de una situación, eh, fíjense, pensemos, ¿no? Cuando tenemos, en el caso del conviviente, ¿no? Que en el conviviente no hereda y en esto no se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación. Esos casos en donde no hay herederos forzosos y no se hace un testamento, queda una herencia que se reputa vacante. Entonces digo que qué importante empezar a hacernos de la herramienta y pensar en lo testamentario como una herramienta más cotidiana, en donde no tenemos esta costumbre y en donde se le podría dar mayor utilidad. Pero bueno, la verdad es que fueron súper claras todas las disertaciones. Muchísimas Ahí, gracias. perdón, Sí, te iba a agregar, Ceci, que estadísticamente entre el 85 y el 90% de nuestras sucesiones son avintestatos, según las estadísticas del Poder Judicial. claro, O sea, exactamente. no hay cultura testamentaria, se incrementó un poco en la pandemia, que la gente ahí sí llamaba a los escribanos porque se acababa el mundo, Porque pero se sentían en que era el último día de vida. claro, tal cual. Pero la verdad es que, la verdad, más allá de, hay muchas teorías o supuestos de por qué podría ser que Argentina no es un país con cultura testamentaria, más allá de las cuestiones que estuvimos hablando de las formas, pero la existencia de una legítima que te permite ante cierta presencia de parientes, una muy poca cantidad de patrimonio a disponer para post-mortem, la verdad es que muchas veces tampoco se testa porque no se comprende el porqué, y paradójicamente también no hubo ninguna incorporación de orden público para las personas vulnerables. De hecho, la única incorporación fue la mejora al heredero con discapacidad del 2448, que es una facultad del causante. O sea, la única parte de autonomía de la voluntad lo ponemos para proteger al vulnerable, cuando debería haber sido al revés. Pero Claro, sí, totalmente. No es que lo puede solicitar la persona con la vulnerabilidad, es o decir, ante la o lo existencia dejó. de un heredero con discapacidad que se asigne, Exacto. no. No. O sea, ni Es la siquiera facultad del testador que. encima con un concepto contradictorio con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que también fue una cuestión bastante llamativa, pero es verdad que testamentos es súper interesante y muy casuístico, por eso el aporte de los fallos en este tipo de encuentros es importantísimo y muy rico porque en primero permite ver la complejidad de todo lo que refiere al proceso sucesorio en general. Luego a la casuística inmensa que hay, porque cada testamento es un mundo, y, y la verdad la cantidad de falta que nos hace profundizar cuestiones testamentarias, porque es un ambiente que si bien es escueto en lo que refiere a comparación con la intestato, sigue siendo el 10% de todos los juicios sucesorios que entran a tribunales. Entonces, está bueno que no quede como relegado
porque tiene una complejidad notable y es muy interesante a nivel teórico también, como mencionaba Giselle, cómo lo resolvemos, cómo lo interpretamos, cada caso es diferente. Así que la verdad que está bueno y te agradezco el aporte del derecho sucesorio y testamentos en los talleres porque está lindo para poder trabajarlos en conjunto. Yo quería Sí, comentar, totalmente. Sí, no, hacer sí, no, gracias, hablan, Ceci, disculpa que te interrumpí. Pensaba, ¿no? Toda esta cuestión de la las nuevas conceptualizaciones de la familia, porque pasamos a las familias. Estamos recién, creo que es muy incipiente todos estos cambios en una cultura que se propagó, se inmortalizó casi más durante cuánto tiempo, de cómo tenían que ser las familias, unos moldes muy rígidos, rechazo social por todo lo que era distinto. Creo que estamos en un momento bastante incipiente, aunque no parezca, y, y pienso que mientras en los próximos años debería de suceder este cambio también en cuanto a los bienes y, bueno, no solo los bienes, todo lo que puede implicar eh, ¿no? Las disposiciones de última voluntad de una persona, sino que otra manera podría haber de, si eso no sucediese, no sé, no se me ocurre de qué manera se podría eh, fomentar o intentar este cambio en la cultura, porque realmente es bastante perjudicial para lo que es la libertad, ¿no? Como derecho fundamental de la persona. No sé qué piensan. No, en lo que refiere a cuestiones de los nuevos modelos de familia que socialmente siempre existieron, nada más que ahora están un poquito más en agenda, la particularidad que tiene también el derecho sucesorio es que se da el debate jurisprudencial con bastante tiempo, incluso décadas a posteriori de las sanciones de las leyes. Entonces, las problemáticas que hoy no estamos visibilizando en tribunales tienen que ver con un código que tiene 7, 8 años de vigencia, y que para que se le aplique el nuevo código tienen que haber fallecido en este periodo y además haber realizado algún tipo de disposición o algún tipo de composición familiar. Que ya de por sí Entonces, eso no está en la cultura. claro. Sí. Entonces, cuando empecemos dentro de un par de años, y sobre todo por una cuestión de que los medios de comunicación tampoco nos han ayudado, y la gente piensa, por ejemplo, con el modelo de la unión convivencial, que tienen derechos, que es lo mismo estar casado que estar conviviendo, Total. eso por lo menos esa es una problemática que vamos a empezar a ver en un par de años. Pero no quiere decir que eso está latente, porque hubo unas modificaciones sociales que reclamaron derechos, los cuales no fueron debidamente respondidos por el código, porque obviamente ya sabemos que las normativas del 509 en adelante, referidas a las uniones convivenciales, tampoco son grandes reconocimientos de derechos, sino casi todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, me parece que lo vamos a empezar a ver, y cuando empiecen los reclamos jurisprudenciales y judiciales, tal vez eso sí podría llegar a modificar algún tipo de, digamos, sacudir un poco los cimientos del derecho sucesorio, que la verdad hubo reformas, pero no modificaron el sistema, ni los principios básicos, ni los ejes rectores del derecho sucesorio. Ahí siguió siendo la vieja usanza casi del derecho romano y del derecho canónico. Pero creo que tal vez en un tiempo no tan futuro, pero creo que sí van a empezar a notarse esos reclamos en tribunales y tal vez ahí se visibiliza un poco más. Pero, no sé, veremos. Hay que hacer otro taller en 10 años, sí, para ver la estadística. En 10 años vemos. Después acá en el YouTube hay algunos aportes de Cecilia Alejandra Robles que dice: la falta de voluntad testamentaria también muestra el gran desconocimiento de las leyes por la sociedad. Claro, sí, claramente también como hay una costumbre que se reitera en el tiempo, y como decís vos, Paula, bueno, quizás acá y acá en unos años vamos a ver algunos cambios, o esperemos, ¿no? Bueno, también con la prohibición de pacto de herencia futura. Sí. Exactamente, porque también ahí tenemos las limitaciones. Recién ahora, que eso también, vuelvo a pasar la publi del foro, pero la verdad que una de las temáticas que se vienen trabajando en derecho civil y en derecho de familia, en derecho sucesorio, es digamos que se ha replicado la prohibición de pacto de herencia futura, y se incorporó solamente a partir del 1010 desde la perspectiva de la empresa. Fíjense en un artículo que se encuentra dentro de la parte contractual,
no en la parte del derecho sucesorio, que nos va a servir para, digamos, salvar empresas, porque estadísticamente también en el registro de comercio se dice que en Argentina, digamos, mueren, se liquidan las empresas en la tercera generación. Justamente, ¿por qué? Porque al tener mucha limitación por la legítima, al tener prohibición de pacto de herencia futura, empiezan, digamos, aparecen problemáticas administrativas empresariales, y el pacto de herencia futura va a permitir, en ese caso, gracias al 1010, generarnos la posibilidad de salvatajes y soluciones y resolución de conflictos previo, desde una visión preventiva, tal y como indica la tendencia del derecho de daños, que sí fue recibida en el Código Civil y Comercial. Pero no tenemos pacto de herencia futura, salvo por partición por ascendientes, dentro de lo que refiere al patrimonio de cada individuo que no forma parte de una empresa. Entonces, si no podés disponer de derechos futuros, incluso aunque tal vez la cláusula caduque, también te desmotiva bastante. Entonces, en ese sentido, creo que sí, faltaría bastante para... Ay, exactamente. Y la doctora María José Fernández, que es escribana, es abogada, también es profesora del Colegio de Escribanos en las clases del 120, va a hablar sobre el Pacto de Herencia Futura junto con Carlos Ariana, que no solamente es titular de cátedra, sino que es uno de los exponentes del análisis de la naturaleza jurídica de los pactos de herencia futura. Así que en ese sentido eso va a estar muy interesante, y creo que también ahí podríamos encontrar algunas respuestas a estos interrogantes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda más o algún aporte que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias Paula, Giselle, Bono, Ailén, por este taller. Este es el último taller de este cuatrimestre, así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los asistentes que fueron participando en los distintos talleres. Les recuerdo que los certificados de participación van a estar siendo enviados en el mes de julio, así que durante el mes de julio vamos a estar enviándoles a las casillas de mail registradas los certificados. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos seguramente en el 5.º ciclo, que es el cuatrimestre que viene, y ya estaremos haciendo las publicaciones. Que tengan una linda noche y bueno, los esperamos también el jueves y el viernes en el 5.º Foro Internacional de Familias y Sucesiones. Les recuerdo cualquier cosa también el Instagram del Dr. Solari, porque allí es donde tienen, también van a encontrar información sobre el foro, que es @nestor.e.solari, por si quieren consultar también la información de las distintas actividades que tiene la cátedra. Bueno, que tengan unas buenas noches y nos vemos prontamente. Chao.